Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer es ver ecuaciones diferenciales exactas y después vamos a ver ecuaciones diferenciales que pueden ser asimilables a exactas a través de un factor multiplicante. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuándo es diferencial exacta. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial de este tipo, que es pxy por diferencial x, q de xy por diferencial y esto es igualado a 0. Entonces, este tipo de ecuación se llama ecuación diferencial exacta. Si verifica que si yo derivo p respecto de y después q respecto de x, es decir, como cruzado, ¿no? O sea, lo que está con diferencial x lo diferencio en y, lo derivo en y, y lo que está con diferencial y lo derivo en x. Si se cumple esta igualdad, entonces se llama ecuación diferencial exacta. Entonces, dado este problema, fíjense que lo que está con diferencial x es p de xy, lo que está con diferencial y sería q de xy. Entonces, lo que voy a hacer es derivar el primero en y el segundo en x, y tiene que darme igual. Entonces, cuando yo hago la derivada respecto de y, la x es una constante. Entonces, la derivada de y menos x cubo sería 1. Y si diferencio, o derivo, perdón, respecto de x, la derivada de x va a ser 1, pero la derivada de y cubo va a ser 0. Entonces me queda una igualdad. Entonces, para encontrar la función potencial, o sea, la función que sea la solución de esta ecuación diferencial, lo primero que voy a hacer, hay dos métodos. Un método, que es el más ortodoxo, sería lo que es p de xy, que está con diferencial x, lo integro en x, suponiendo que la y es una constante. Entonces, ¿eso qué me va a dar? Como acá tengo y, estoy integrando en x, sería y por x. Como acá tengo x cuadrado, sería x cubo sobre 3. Y la constante es una constante que en este caso va a depender de la variable que consideré que era constante, va a depender de y. Entonces, el otro componente, esto sería como la derivada respecto de y. Entonces, si yo diferencio en y, o derivo en y, esta ecuación que me dio acá, ven, hago la derivada en y, sería q de x, y. Entonces, derivando en y, me daría x, porque recuerden que respecto de y la x es una constante, o sea, esto sería 0. La primera es x por y, o sea que sería la derivada de y es 1 por x, y después me queda la derivada de esto respecto de y. O sea, eso tiene que ser igual a q de x y cubo. ¿Por qué? Porque es lo que está acompañando el diferencial de y. Entonces, esta igualdad me va a servir para determinar quién es la derivada de hi. Entonces, fíjense que pasando esto de término, me va a ver, vamos a subirlo, me va a quedar, acá estoy, que h' de i no es otra cosa que i cubo, cuya integral, para sacar hi, va a ser i cuarta sobre 4 más constante. Por lo tanto, si esta constante hi que había sacado, que era una función de i, tiene esta expresión, la voy a sustituir acá. Y de esa manera obtengo la función potencial. Y el gradiente de esta función potencial sería la función que tenía antes, ¿no? O sea, esta función potencial tendría esta forma. Y esta sería la forma de mi ecuación, mi solución de mi ecuación diferencial. El otro método es más sencillo, es más tramposo también, y es algo así como que yo tomo p de xy, lo integro en x, q de xy lo integro en y, y me van a dar expresiones diferentes, una depende de y, otra depende de x. Entonces la solución general es trampa, es los comunes y no comunes una sola vez, sin repetirlos. O sea, apareció xy dos veces acá y acá, bueno, lo pongo una vez. Apareció este, lo escribo. Apareció este, lo escribo. Y la constante es una constante. Entonces, me da el mismo resultado. Es mucho más rápido.
El otro es más ortodoxo, tiene más justificación, pero da lo mismo. Así que ustedes opten por donde les guste o por donde los dejen. Bueno, por ahora esto es esto. Después voy a hacer un video de factor integrante para el caso en que no pase que sean diferenciales exactas, porque no siempre lo son.